El profesor de lengua, segunda parte, de Anton Chekhov. En la iglesia había mucha gente y reinaba un gran alboroto. En una ocasión, el sacerdote que nos estaba casando a Mariusha y a mí miró a la multitud a través de sus gafas y exclamó con severidad: «No paseen por la iglesia ni hagan ruido. Quédense en sus sitios y guarden silencio. Hay que tener temor de Dios». Como padrinos míos actuaron dos amigos, mientras a María la asistieron el capitán ayudante Paliansky y el teniente Cherniot. El coro del obispo cantó de forma extraordinaria. El chisporroteo de las velas, el esplendor, los fastuosos ropajes, los oficiales, los rostros alegres y satisfechos, el aire de especial levedad de María, el ambiente general y las palabras de las oraciones nupciales me conmovieron hasta las lágrimas, me traspasaron con su solemnidad. Yo pensaba, ¿cómo ha florecido mi vida? Qué poética y hermosa se ha vuelto en los últimos tiempos. 2 años antes era todavía un estudiante, vivía en un alojamiento barato de la avenida Niglini sin dinero, sin deudos y, según me parecía entonces, sin futuro. Ahora soy profesor de instituto en una de las mejores ciudades del distrito, gozo de una buena posición, soy un hombre querido y mimado. Esta multitud se ha reunido por mí, pensaba. Por mí arden 3 candelabros, ruge el archidiácono, se esmeran los cantantes. Por mí esta joven criatura, que pronto será llamada mi mujer, tiene un aspecto tan lozano, tan elegante, tan feliz. Recordé los primeros encuentros, nuestros paseos por los alrededores de la ciudad, mi declaración y el tiempo que, congraciado con nuestra dicha, fue espléndido durante todo el verano. Sentía que estaba experimentando, que estaba tomando en mis manos esa felicidad que en el pasado, en mis tiempos de la avenida Niglini, solo me parecía posible en las novelas y los relatos. Después de la boda, todos se arremolinaron desordenadamente alrededor de María y de mí, nos expresaron su sincera alegría, nos felicitaron y nos desearon felicidad. El general de la brigada, un viejo de casi 70 años, felicitó solo a Mariusha y con una voz senil y chillona que resonó en toda la iglesia le dijo: «Espero, querida, que después de la boda siga pareciendo usted tan lozana como un capullo de rosa». Los oficiales, el director y todos los profesores sonreían, pues así lo requería el evento. También mi rostro lucía una sonrisa artificial y satisfecha. El querido Hippolyte Hippolytich, profesor de Historia y Geografía, infatigable urdidor de lugares comunes, me apretó la mano con fuerza y me dijo con sentimiento: «Hasta el día de hoy ha sido usted soltero y ha vivido solo. Ahora está usted casado y debe vivir en pareja». Abandonamos la iglesia y nos dirigimos a la casa de 2 plantas sin encalar que había recibido como dote. También me habían correspondido unos 20.000 rublos en efectivo y un terreno con una choza llamado el Erial de Melitón, en el cual, según me dijeron, había muchas gallinas y patos que se habían asilvestrado, pues nadie se ocupaba de ellos. Cuando llegamos a la casa, me desperecé, me tumbé en el diván turco que había en mi nuevo gabinete y me fumé un cigarro. Nunca en mi vida había sentido tal comodidad, despreocupación y ligereza. En ese momento los invitados gritaron «¡Hurra!» y una pésima banda empezó a tocar una música infame en el vestíbulo. Varia, la hermana de María, entró corriendo en el gabinete con una copa en la mano. Lucía una expresión extraña y rígida, como si tuviera la boca llena de agua. Aparentemente tenía intención de seguir corriendo, pero de pronto empezó a reírse a carcajadas y después prorrumpió en sollozos mientras la copa caía de sus manos y chocaba contra el suelo. La cogimos por los brazos y la sacamos de la habitación. «Nadie puede comprenderlo, nadie»,
murmuraba más tarde, tumbada en la cama de la nodriza en el otro extremo de la casa. Nadie, Dios mío, nadie puede comprenderlo. Varia era 4 años mayor que su hermana María, y sin embargo no se había casado. Todos entendieron que sus lágrimas no estaban motivadas por los celos, sino por la triste coincidencia de que su tiempo pasaba, de que quizá ya había pasado. Cuando empezó la cuadrilla, Varia estaba ya de vuelta en el salón, con el rostro lloroso y muy empolvado. Vi cómo el capitán ayudante Paliansky sostenía ante ella un platito con helado, del que ella comía con una cucharilla. Son más de las 5 de la mañana. Tomé el diario con la intención de consignar en él mi absoluta y completa felicidad. Pensaba escribir unas 6 líneas y leérselas mañana a María, pero, cosa extraña, en mi cabeza todo se ha confundido y se ha vuelto nebuloso como un sueño. Lo único que recuerdo con claridad es el episodio de Varia, y solo siento ganas de escribir «Pobre Varia». De modo que aquí sigo sentado escribiendo «Pobre Varia». Los árboles han empezado a susurrar, anunciando lluvia. Graznan los cuervos y mi María, que acaba de quedarse dormida, tiene una expresión bastante triste. Después de esa fecha, Nikitin pasó mucho tiempo sin tocar su diario. En los primeros días de agosto tuvo muchas recuperaciones y exámenes de ingreso, y a mediados de mes comenzaron de nuevo las clases. Por lo general se dirigía al instituto a las 9 y ya a las 10 empezaba a echar de menos a María y su nueva casa y no paraba de mirar el reloj. En los cursos inferiores ordenaba que uno de los muchachos dictara y mientras los niños escribían, él se sentaba junto a la ventana, cerraba los ojos y soñaba. Ya pensara en el futuro o recordara el pasado, las imágenes siempre eran hermosas y parecían sacadas de un cuento de hadas. En los cursos superiores leían en voz alta a Gogol o la prosa de Pushkin. Esa lectura le causaba sueño y hacía que su imaginación se poblara de personas, de árboles, de campos y de caballos. Finalmente exclamaba con un suspiro, como fascinado por el autor: «¡Extraordinario!». Durante la pausa principal, María le enviaba el almuerzo envuelto en una servilleta blanca como la nieve. Él comía los alimentos con lentitud y mesura, tratando de prolongar ese placer, mientras Hippolyte Hippolytich, que por lo general solo tomaba un bollo, le miraba con respeto y envidia y profería alguna trivialidad del tipo: «El hombre no puede vivir sin comida». Después de la escuela, Nikitin acudía a sus lecciones privadas y cuando finalmente regresaba a casa después de las 5, sentía tanta alegría y emoción como si hubiera pasado fuera de casa un año entero. Se abalanzaba jadeante sobre la escalera y cuando se encontraba con María, la abrazaba, la besaba, le juraba que la amaba y que no podía vivir sin ella. Afirmaba que la había echado muchísimo de menos y con preocupación le preguntaba si se sentía bien y por qué tenía una expresión tan triste. Luego comían juntos. Después de la comida, él se tumbaba en el diván del gabinete y fumaba un cigarro, mientras ella se sentaba a su lado y le contaba algo en voz baja. Los días más felices eran ahora los domingos y las jornadas festivas que le permitían quedarse en casa de la mañana a la noche. Esos días compartía una vida sencilla y extraordinariamente grata que le recordaba los idilios pastoriles. Observaba cómo su sensata y hacendosa María construía su nido, mientras él, deseando demostrar que no estaba de más en la casa, realizaba alguna actividad innecesaria. Por ejemplo, sacaba del cobertizo el charabán y lo miraba por los 4 costados. Con solo 3 vacas, Mariusha había organizado una verdadera granja. En el sótano y en la despensa tenía muchos cántaros con leche y pucheros con nata agria que guardaba para hacer mantequilla. A veces, entre bromas, Nikitin le pedía un vaso de leche,
Ella se asustaba ante esa quiebra de la rutina, pero él la abrazaba sonriendo y le decía: «Bueno, bueno, solo era una broma, tesoro mío, solo era una broma». Se reía de su severidad cuando ella, tras encontrar en el anuario un trozo de mortadela o queso pasado, duro como una piedra, decía con aire estricto: «Esto pueden comerlo en la cocina». Él le hacía ver que esas sobras solo valían para ponerlas en una ratonera. Ella, entonces, trataba de demostrarle con calor que los hombres no entendían nada del cuidado de la hacienda, que se podían enviar 50 kilos de comida a la cocina y aun así los criados no se sorprenderían. Nikitin se mostraba de acuerdo con ella y, arrobado, la abrazaba. Cuando Mariusha profería un comentario sensato, él lo juzgaba extraordinario, asombroso, y si las palabras de su mujer contradecían sus propias convicciones, las consideraba ingenuas y conmovedoras. A veces le daba por filosofar y se ponía a emitir juicios sobre algún tema abstracto. Ella entonces le escuchaba y le miraba a la cara con curiosidad. «Soy enormemente feliz contigo, cariño», decía él, rozando sus dedos o deshaciendo su trenza y componiéndola luego. «Pero no considero mi felicidad como algo que haya caído casualmente sobre mí, como llovido del cielo. Esa felicidad es un fenómeno completamente natural, consistente y perfectamente lógico. Creo que el hombre es responsable de su propia felicidad, de modo que ahora estoy disfrutando de lo que yo mismo me he labrado. Sí, puedo decirlo sin falsa modestia. Esta felicidad la he creado yo mismo y tengo un poder absoluto sobre ella. Ya conoces mi pasado: orfandad, pobreza, una infancia desgraciada, una juventud triste. Todo eso era una lucha, un camino hacia esa felicidad». En el mes de octubre, el instituto sufrió una dolorosa pérdida. Hippolyte Hippolytich enfermó de erisipela en la cabeza y falleció. Durante los 2 días previos a la muerte estuvo inconsciente y no dejó de delirar. Pero ni siquiera entonces profirió otra cosa que lugares comunes. «El Volga desemboca en el mar Caspio. Los caballos comen avena y heno. Los caballos». Nada más regresar del cementerio, el conmovido Nikitchin tomó su diario de la mesa y escribió: «Acabamos de enterrar a Hippolyte Hippolytovich Rizhitsky. Descansa en paz, humilde trabajador». María, Varia y todas las mujeres que acudieron al entierro vertieron sinceras lágrimas, tal vez porque sabían que ninguna mujer amó nunca a ese hombre apocado y anodino. Tenía intención de pronunciar unas palabras de afecto ante la tumba de mi compañero, pero me advirtieron de que eso podía disgustar al director, ya que no apreciaba al difunto. Creo que es el primer día desde la boda en que me siento deprimido. Ese fue el único suceso de relevancia que se produjo durante el curso escolar. El invierno fue suave, poco pródigo en heladas, abundante en nieve húmeda. Durante el Día de Reyes, por ejemplo, toda la noche estuvo soplando tristemente un viento otoñal y el agua goteó de los tejados. Por la mañana, durante la consagración de las aguas, la policía no permitió que nadie paseara por el río helado, ya que, según decían, el hielo se había hinchado y parecía oscuro. No obstante, a pesar del mal tiempo, Nikitchin vivía tan feliz como en verano. Incluso se había aficionado a un nuevo entretenimiento. Había aprendido a jugar al bridge. Solo una cosa le preocupaba, le enfadaba y le impedía ser completamente feliz: los gatos y los perros que habían recibido como parte de la dote. Las habitaciones, especialmente por las mañanas, olían como una casa de fieras y no había manera de combatir ese olor. Los gatos a menudo se peleaban con los perros. La malvada Mushka comía 10 veces al día. Además, seguía sin reconocer a Nikitchin y cuando lo veía refunfuñaba.
Una noche durante la Cuaresma, Nikitin se dirigía a casa procedente del club, donde había estado jugando a las cartas. Llovía. La calle estaba oscura y cubierta de barro. Sintió un regusto amargo en el alma, cuyo origen no acertaba a determinar. ¿Acaso se debía a los 12 rublos que había perdido en el club? ¿O bien a que, cuando estaban haciendo cuentas, uno de los jugadores dijo que Nikitin nadaba en oro, en clara referencia a su dote? No le importaban nada esos 12 rublos, ni consideraba ofensivas las palabras de aquel jugador, pero sentía cierto malestar. Ni siquiera le apetecía volver a casa. ¡Qué terrible!, exclamó deteniéndose junto a un farol. Empezó a pensar que no se dolía de esos 12 rublos porque no le habían costado nada. Si fuera un trabajador, conocería el valor de cada kopek y no se mostraría indiferente ante las pérdidas y las ganancias del juego. Tampoco su felicidad, meditaba, le había costado nada. En realidad era una suerte de lujo, algo así como una medicina para un hombre sano. Si él, como la gran mayoría de los hombres, tuviera que preocuparse por cada pedazo de pan y luchar por la existencia, si le dolieran la espalda y el pecho a causa del trabajo, entonces su cena, su cálido y confortable apartamento y su felicidad doméstica serían una necesidad, un premio, un adorno de su vida. En cambio, en su caso, todo esto tenía un significado extraño y borroso. ¡Qué terrible!, repitió, comprendiendo que esos juicios constituían una mala señal. Cuando llegó a casa, María estaba ya en la cama. Respiraba con regularidad y sonreía, disfrutando, por lo visto, de algún sueño. A su lado, ronroneando, hecho un ovillo, había un gato blanco. Mientras Nikitin encendía una vela que después acercó a su cigarro, María se despertó y, sedienta, bebió un vaso de agua. «Me he dado un atracón de mermelada», dijo, y se echó a reír. «¿Has visitado a la familia?», le preguntó tras unos instantes de silencio. «No, no he estado allí». Nikitin sabía que el capitán ayudante Valiansky, en quien Varia había depositado muchas esperanzas en los últimos tiempos, había recibido el traslado a uno de los distritos occidentales y ahora visitaba a sus conocidos para despedirse, razón por la cual, en casa de su suegro, se respiraba una cierta tristeza. «Esta tarde ha estado aquí Varia», dijo María sentándose en la cama. «No me ha dicho nada, pero en la expresión de su cara se veía que estaba deprimida, la pobre. No puedo soportar a Paliansky. Es gordo, adiposo, y cuando anda o baila sus mejillas tiemblan. No es mi tipo. No obstante, lo consideraba una persona decente». «Yo sigo considerándole una persona decente». «¿Y por qué se ha portado tan mal con Varia?». «¿En qué se ha portado mal?», preguntó Nikitin, irritado por la presencia del gato blanco que se estiraba y arqueaba la espalda. «En lo que yo sé, nunca hizo ninguna proposición ni ninguna promesa». «¿Y por qué iba tanto por casa? Si no tenía intención de casarse, mejor hubiera hecho en no visitarnos». Nikitin apagó la vela y se metió en la cama, pero no tenía ganas de dormir ni se encontraba cómodo tumbado. Le parecía que su cabeza era un vasto y vacío granero por el que vagaban como largas sombras pensamientos nuevos y bastante extraños. Consideraba que además de la suave luz de la mariposa que iluminaba su tranquila felicidad conyugal, además de ese pequeño mundo en que tanto él como el gato vivían con tal serenidad y blandura, había otro mundo. Sintió un repentino, acuciante y doloroso deseo de conocer ese otro mundo, de trabajar en alguna fábrica o un gran taller, de hablar desde la cátedra, de componer obras, de publicar, de hacer ruido, de extenuarse, de sufrir.
Sintió deseos de que algo le hiciera olvidarse de sí mismo y le volviera indiferente hacia su felicidad personal con sus monótonas sensaciones. Y en su imaginación surgió de pronto la imagen viva del rasurado Shevaltin, exclamando con horror: «Ni siquiera ha leído usted a Lessing. ¡Qué atrasado está usted! Dios mío, cómo se ha echado a perder». María volvió a beber agua. Él miró su cuello, sus sólidos hombros y su pecho, y recordó las palabras que aquel general de brigada había pronunciado en la iglesia. Capullo de rosa. Capullo de rosa. murmuró y se echó a reír. En respuesta a esa risa, la soñolienta Mushka empezó a gruñir desde debajo de la cama. Un intenso y frío sentimiento de cólera parecía martillear su alma. Sintió deseos de decirle a María algo rudo e incluso de saltar de la cama y golpearla. Su corazón empezó a latir con fuerza. «De modo», exclamó tratando de contenerse, «que por el simple hecho de visitar vuestra casa, yo estaba obligado a casarme contigo». «Así es. Lo sabes perfectamente». «Delicioso». Al cabo de un minuto repitió: «Delicioso». No queriendo decir algo de lo que pudiera arrepentirse y buscando el modo de calmar sus emociones, Nikitchin se fue a su gabinete y se tumbó en el diván, sin poner una almohada debajo. Luego se echó en el suelo, sobre la alfombra. «¡Qué tontería!», se dijo, tratando de tranquilizarse. «Eres profesor. Desempeñas una de las más nobles tareas. ¿Qué necesidad tienes de otro mundo? ¡Qué disparate!». Pero al instante le asaltó la certidumbre de que él en absoluto era un profesor, sino un funcionario tan mediocre e impersonal como el profesor de griego, un checo. Nunca había tenido vocación por la enseñanza, carecía de conocimientos de pedagogía que no le había interesado nunca y no sabía dirigirse a los alumnos. Desconocía el significado de sus enseñanzas. Quizá incluso estuviera enseñando conceptos equivocados. El difunto Hippolyte Hippolytich era manifiestamente estúpido, pero todos los compañeros y alumnos sabían quién era y qué podían esperar de él. En cambio él, lo mismo que ese checo, había sabido ocultar su estupidez y había engañado hábilmente a todos pretendiendo que, gracias a Dios, todo era como debía ser. Esos nuevos pensamientos asustaban a Nikitchin, que renegaba de ellos, los juzgaba estúpidos, los atribuía a su nerviosismo y pensaba que pronto se reiría de sí mismo. En realidad, por la mañana ya se burlaba de aquel estado de nervios de la víspera y se decía que se había comportado como un cobarde, pero al mismo tiempo era consciente de que la paz de su espíritu había desaparecido probablemente para siempre, y que en esa casa de 2 plantas con paredes sin encalar le resultaba imposible alcanzar la felicidad. Sentía que la ilusión se había esfumado y que había comenzado una nueva vida, desasosegada, consciente, incompatible con la paz de su espíritu y la felicidad personal. Al día siguiente, domingo, acudió a la capilla del instituto y se encontró allí con el director y sus compañeros. Le pareció que todos se ocupaban exclusivamente de ocultar su ignorancia y su insatisfacción. También él, para que no percibieran su intranquilidad, sonreía afablemente y decía naderías. Luego se dirigió a la estación y contempló la llegada y la partida del tren correo, satisfecho de su soledad y de no tener que hablar con nadie. En casa se encontró con su suegro y con Varia, que habían ido a comer. Varia tenía los ojos llorosos y se quejaba de dolor de cabeza. Shelstaff comió mucho y habló de que los jóvenes actuales no eran dignos de confianza y tenían muy poco de caballeros. «Es una villanía», exclamó. «Así se lo diré a la cara. Eso es una villanía, señor».
Nikitin sonrió afablemente y ayudó a María a entretener a los invitados, pero después de la comida se encerró en su gabinete. El sol de marzo lucía con fuerza y algunos calurosos rayos caían sobre la mesa a través de los vidrios de las ventanas. Solo estaban a día 20, pero los trineos habían dejado paso al tráfico rodado y en el jardín piaban los estorninos. Tenía la sensación de que Mariusha entraría de un momento a otro, pondría una mano alrededor de su cuello, le diría que los caballos o el charaván habían sido llevados al porche y le preguntaría qué ropa ponerse para no pasar frío. Había empezado la primavera, igual de maravillosa que el año anterior, prometiendo las mismas alegrías, pero Nikitin pensaba en lo agradable que sería pedir una licencia, marcharse a Moscú y hospedarse en su antiguo alojamiento de la avenida Niglini. En la habitación contigua bebían café y hablaban del capitán ayudante Paliansky, mientras él trataba de no escuchar y escribía en su diario: ¿Dónde estoy, Dios mío? Me cercan la vulgaridad y la trivialidad, gentes aburridas y mezquinas, pucheros con nata agria, cántaros de leche, cucarachas, mujeres estúpidas. No hay nada más terrible, ofensivo y mortificante que la trivialidad. Tengo que escapar a alguna parte. Tengo que escapar hoy mismo o me volveré loco.